Los planetas transpersonales no son fáciles de procesar, por eso cuando transitan nuestra carta encontramos que nos traen desafíos inmensurables. El paso del tiempo no solo influye en el plano de lo físico, los hechos que vivimos nos marcan y modifican nuestra personalidad también en el plano psicológico. Cuando llega un tránsito de Urano, Neptuno o Plutón, llegan tiempos sinuosos que en el momento los vivimos con incertidumbre, pero con el tiempo logramos entender cómo esos procesos son vitales para nuestro desarrollo personal. Hoy, en un podcast de astrología, Los tránsitos pesados, parte 2. ¿Por qué hablamos los cambios que vienen de adentro o de afuera? Y nunca hablamos de una relación de causa y efecto, ¿no? En esto que es verdad lo que decía Euge de Plutón me hace este aspecto, muchas veces pareciera que cuando lo estamos diciendo hay una causa que viene del planeta que viene y modifica mi vida. Pero en realidad la astrología como lenguaje siempre habla de correlatividad. Lo que está diciendo es que lo que pasa en la vida de la persona está en relación con lo que pasa en el cielo y obviamente ningún evento humano está provocado por un movimiento planetario. Siempre tiene que ver con la perspectiva de la vida en la Tierra en relación con el tiempo, porque la realidad es que el paso de los tránsitos es simplemente el paso del tiempo y el estudio de ese paso del tiempo. Sí, incluso me parece que está bueno pensar la idea de que cuando vamos observando la carta y vamos observando qué le va pasando a la persona, normalmente podemos encontrar situaciones notorias cuando vemos que están tocando puntos sensibles de la carta, al ascendente, a las luminarias, al sol y a la luna, a los planetas personales. Entonces eso también va a estar marcando un poco la diferencia, sobre todo en el hecho de que si pienso en los planetas personales, pienso en lo que yo me identifico y reconozco claramente de mí, si eso lo veo transformado, entiendo que después de ese proceso voy a notar un cambio y una diferencia mucho más grande que cuando toca algún planeta transpersonal o algún planeta social de mi carta, que no deja de ser importante, pero quizás en la conciencia hay un registro menor. Entonces eso hace que el impacto tal vez sea menor también. Cómo a todos nos afecta distinto teniendo en cuenta la ubicación de los transpersonales, ¿no? Como la temática que traiga el tránsito va a tener que ver con la casa en la que está ese transpersonal en nuestra propia carta, la regencia. No para todas las personas va a significar lo mismo, ¿no? Preguntarle al consultante cómo lo está viviendo, los símbolos tienen varias interpretaciones, ¿no? Entonces hay que buscar en cada carta particular. Sí, incluso acá empieza a entrar la subjetividad de la carta natal que recibe ese tránsito. Y el hecho de que Plutón esté tocando a mi Marte, uno podría pensar en una transformación profunda sobre la capacidad de acción o un cuestionamiento sobre cómo llevo adelante mis decisiones. Pero la realidad es que ese Marte está en una casa, ese Marte rige otra casa que no va a ser la misma de todos los demás. Y ahí vamos viendo cómo Plutón nos propone observar nuestros procesos de transformación o las relaciones emocionales intensas con nosotros mismos desde escenarios que son intrínsecos a nosotros. Ahí la observación de la carta individual, de la carta personalizada, el hecho de que una lectura general no va a impactar a todos por igual, hace que también estemos cuidando un poco a la persona que recibe esa información, porque no sugestionamos determinados procesos en áreas de vidas que quizás no se están viendo afectadas en este momento, y al mismo tiempo podemos ser mucho más precisos en el apoyo o en el acompañamiento que tratamos de dar a la persona que recibe esa información, dirigiendo su observación hacia un área de vida específica, hacia los lugares a donde se ven más afectados. Y como astrólogo yo puedo pensar que si es la casa 5 tal vez sean los hijos, pero mejor le voy a preguntar a la persona si tiene hijos. Yo tengo esta especie de metáfora para pensar un poco el tema de los transpersonales y esta cuestión de que nosotros, a veces los consultantes, quieren saber, ¿no?, qué va a pasar y demás. Es como que con los transpersonales, primero en un punto te la hacen un poco más fácil porque como son tan lentos, los procesos por los que consultan ya están cocinándose. Entonces uno ya tiene como eso activado y eso que preguntan ya viene, ¿no?, de algún lugar que está ocurriendo. Y la metáfora de que uno puede tener la trama, pero no tiene el guión. Es decir, o sea, uno puede ver de qué temas va a través de esos planetas que van activando ciertos puntos de la carta, pero no puede saber cómo va a ser el guión, cómo se van a desenvolver esos personajes. O sea, la trama, no sé, Urano, Luna, eso es ok. Hay un cambio, por ejemplo, en la forma en cómo vivís relaciones de familia, de hogar, cómo sentís la seguridad, los vínculos. Después, ¿qué va a pasar con eso? Está exento a nosotros. Yo tampoco creo que sea nuestra responsabilidad tener que saber qué va a pasar, pero sí la trama, ubicar ahí, que la persona pueda leerse a partir de los símbolos que van activando. Totalmente, y en ese caso a veces solamente con el hecho de escuchar a la otra persona y que la otra persona se sienta comprendida en su propia inestabilidad que está viviendo con respecto a lo emocional, por ejemplo,
ya es de alguna manera verlo y lograr cierta comprensión, por lo menos de sentirse coherentes con lo que le está pasando, ¿no? En el momento de la consulta. El relato de la persona le va a dar sentido a eso que estamos viendo, que por ejemplo Urano está tocando la luna. Bueno, a ver qué sentido le damos a partir de la experiencia de la persona. Con respecto a la interpretación también de los tránsitos, a veces escuché como crítica que los astrólogos o astrólogas hacemos lecturas más generales, que por ahí no predecimos un evento con el detalle del evento. Y muchas veces eso se hace como crítica, marcando que en realidad no tenemos una información clara y que lo que buscamos es engañar al consultante, cuando irónicamente es todo lo contrario. Me acuerdo de un caso a donde una persona que alquilaba un lugar tiene que dejar de alquilarlo a partir de una pérdida familiar de la persona que le alquilaba, que esto sería algo imposible de ver en un pronóstico, pues es un pronóstico de un tercero, que repercute en un cambio de inmueble y que la interpretación era un cambio en el hogar o un cambio en los lugares a donde estás acostumbrado a estar, que era un tránsito sobre la casa cuarta. Si yo hubiese sido muy específico y quizás hubiese dicho, por ejemplo, una rotura en el hogar o una pérdida de un familiar, la lectura hubiese sido súper errada, hubiese sido disparada para cualquier lado. En cambio, si yo hablo de la pérdida de esas zonas a donde estoy cómodo, la persona puede reinterpretarlo y decir, ok, perdí este alquiler particularmente a partir de este evento, tiene relación con lo que me pronosticaron. Por este motivo también es que los pronósticos buscan cierta generalidad, pero no la generalidad para pegarle a todo el mundo, sino la generalidad para que la persona pueda acompañar su pronóstico en el futuro, y nosotros obviamente no conocemos ese futuro. Tal vez nos podríamos preguntar qué representa para la persona haber tenido que vivir eso. ¿Cuál es la profundidad que existe detrás del evento, del suceso, del impacto psicológico? ¿Qué representaría específicamente para la persona la vivencia de un tránsito transpersonal a la larga? Más allá del evento que sucede o el evento que no sucede, y en realidad es un cambio interno, psicológico, emocional, físico. ¿Qué termina provocando en mi vida? ¿Qué cambió previo a ese tránsito y después de ese tránsito? Pienso que todo se ordena de acuerdo a lo primario que es la luna, el sol obviamente, pero Saturno también, ¿no? Y como que entre Saturno, que es el último de los sociales, y los transaturninos se hace como una danza, un juego, un feedback en cuanto a una retroalimentación de alguna manera, ¿no? Como que son ciclos que tienen alguna relación, no solamente con lo singular, con el camino de individuación, como dijimos antes, sino que Saturno es la base de nuestra realidad. Y es la forma de concretar en el día a día y llevar a la práctica toda esa información transpersonal. Bajar esa información está más ligada a ámbitos más colectivos hacia nuestra realidad. Entonces me parece que es algo que se retroalimenta como ciclo, porque somos seres solilunares, pero en los tránsitos más grandes, el acompañamiento con Saturno es el que nos permite bajar, por ejemplo, la plasmación de multiversos de ideas que nos trae Urano hacia posibilidades más finitas, ¿no?, de realización. La disolución extrema, empática, hipersensible, tiene que tener un borde en nuestra realidad. Tenemos que integrar esos procesos, pero también ir acompañando desde Saturno para que eso pueda realmente tomar sentido en la realidad. A mí me da la sensación que como seres humanos nos creemos dueños de todo, y hasta que se descubrieron los transpersonales, que teníamos hasta los sociales, como que eso entra dentro de nuestra conciencia. Ahora, cuando vienen los transpersonales, como que de alguna manera ayudan a romper esa idea de que yo soy dueño de todo y yo lo puedo todo. Eso es lo que hacen los transpersonales, transformar esa idea del ego. Sí, siguiendo esta línea que decía Car, el Sol con esta idea de una identidad firme, fija y definida, la Luna con el concepto de una zona de confort, son irónicamente muy reales a lo que es la vida de un ser humano. A la larga, lo único que es permanente, esto por ahí es una frase muy trillada, pero lo único permanente es el cambio, y es verdad que uno nace sabiendo que va a haber un día donde muere, y aún así vive toda la vida luchando con la idea de esa propia muerte. Siento que ahí está un poco esta ironía o esta contradicción entre la seguridad solilunar y los cambios transpersonales. Inclusive esa seguridad que necesitamos para estructurar la idea del yo, digamos, nos lleva en algún momento o en alguna temporada de nuestra serie a justamente permanecer, ¿no? Y decir, bueno, no quiero cambios porque necesito concentrar energía para esto que está en la cocina, como decíamos antes, ¿no? Y después, en otro momento, necesitamos incorporar justamente los cambios porque es parte de la vida. Sin esos cambios no podríamos, digamos, lograr nuevas actualizaciones de quién somos en el recorrido de nuestra vida.
Y me parece que acá también hay que pensar que quizás en esa correlación entre por ahí lo más saturnino en cuanto a nuestras defensas, pero también la posibilidad de bajarlo a lo material, lo que nos hace también quedarnos en la quietud, no solamente la seguridad, sino es el miedo, ¿no? Y a veces por eso también tenemos miedo con estos movimientos que proponen tan grandes y porque nos contactan con lo incierto, ¿no? Justamente, y no con lo seguro, ¿no? Por eso también me parece pertinente trabajar junto a los transpersonales siempre a Saturno, ¿no? Y la posibilidad de la integración de todo eso grande con la realidad y las posibilidades reales, ¿no? De lo que tenemos y la coherencia con lo que somos, como un feedback, ¿no? Bueno, esto soy ahora, integro, ahora me abro, descubro, vuelvo a plasmar en la realidad, vuelvo a desarmar, integro, disuelvo, transformo, como una danza. Y pensar dentro de esto de lo que decías, el ahora como concepto de tránsito, porque siempre que hablamos de tiempo, que el tiempo está todo el tiempo con nosotros básicamente, estamos hablando de un tránsito. El ahora tiene un cielo específico, nuestra infancia tiene un cielo específico, nuestra adultez también. Me parece que nos dan como la experiencia de que es tan válido todos los opuestos, ¿no? Tanto lo real como el caos y lo imaginario, o la intuición, o sea, cómo nos permiten ir desde un lugar a otro, ¿no? De los extremos, tal vez esto una carta muy estructurada y viene Neptuno y entonces tenés que validar también la intuición, la percepción, o cómo en el medio del caos también es tan válido poder bajar a la realidad, ¿no? Entonces creo que nos permite esa experiencia de ir desde un opuesto a otro para darle validez a todo, ¿no? Y comprendernos entre todos las distintas energías y combinaciones. Si los transpersonales te tocan el sol, la luna, el ascendente, que es como la base de la carta, es como que hay un rompimiento de lo que soy para traerme algo nuevo. O sea, lo que yo creía que era, ya no soy más, porque uno piensa, bueno, se rompió ese, por ejemplo, mi viejo tenía un sol en Piscis, se rompió ese sol en Piscis, ¿qué es ahora? Y en realidad yo lo pienso, y mi viejo siempre fue un sol en Piscis y al final de su vida fue más sol en Piscis que nunca jamás, pero hubo cambios, a pesar de lo rígido que era, hubo cambios durante su vida. O sea, sigue estando la esencia de la carta, pero hay modificaciones. Y cuando es al sol, me parece que va por el lado de por ahí romper, pero ciertas identificaciones, no romper todo. Claro. Porque eso tampoco es real. Ciertas identificaciones por ahí que la persona hizo y que quedaron como cristalizadas y no le sirven para ese momento, ¿no? Con la luna también, con respecto a los apegos por ahí, o ciertas formas de vincularnos, ¿no? Desde la emoción. Sí, pienso que es natural también el construir una identidad y romperla y volver a construirla y volver a romperla, y que a la larga quizás esa primera identidad que teníamos quizás todavía no era tampoco, y esto por ahí es demasiado volado, pero por ahí la verdadera identidad de la persona está en el camino y en el trayecto hasta el final, no en un punto en particular. Digo, porque también a veces uno tiene una sensación que esto a veces puede ser un poco como positivista, más tóxico, de la idea de que siempre es para mejor, siempre es para arriba, siempre es positivo, y a veces la misma energía vuelve para abajo y nos lleva algo del pasado y por ahí se vuelve como más doloroso, y después también vuelve otra vez el cambio. En ese sentido me parece que es como todo el tiempo estar descubriéndose, y eso que descubrimos no termina nunca de estar descubierto. Es como siempre hay otra capa más que vamos a sacar. Es que me parece que acá está la clave, ¿no? Que es que el rulo siempre vuelve, ¿no? De alguna manera es todo cíclico y siempre volvemos a atravesar en otros niveles vivencias similares. Obviamente desde el lugar en que se está atravesando el tránsito, en el lugar de mi vida en la que estoy. Si yo tuviese que pensar que voy a vivir 80 años y que más o menos a los 11 me definí y voy a ser exactamente igual y todo lo que preví va a ser igual el resto de mi vida, yo me muero, valga la redundancia. Acá es donde por ahí los transpersonales acá nos traen... se nota Urano sobre tu ascendente. Acá se nota Urano sobre el ascendente, quizás se me deschavó la carta, pero pienso en que los transpersonales traen lo más maravilloso que tiene la vida, que es que no sabemos para dónde va, que es que nos va todo el tiempo corriendo de los lugares que nosotros esperamos, planeamos y elegimos, y obviamente siempre pensamos en que los trígonos y los sextiles y en cierta medida las conjunciones son los momentos que nos van a llevar hacia el desarrollo del crecimiento, pero ese plan mayor del sistema de tránsitos preestablecido, diciendo
diciéndome el día en que nací cuáles son todos los tránsitos que voy a tener el resto de mi vida. A veces un proceso intenso en el cual siento que la energía entra en su debacle y entra en su bajada y entra como en mi peor momento, que nadie niega que pueda estar pasando un momento crítico muy intenso. Eso es lo que da el pie para que nuevas cosas empiecen a producirse después. Volvemos a la idea de con el tiempo mirar para atrás y ver cómo nos afectaron esos tránsitos transpersonales y poder entender los procesos que estábamos viviendo. Y cómo a veces una separación crítica es el pie para un crecimiento y un desarrollo, como la pérdida de una persona cercana, que es inevitable, todos vamos a pasar en algún momento por esa situación, nos lleva también a desarrollarnos, crecer, individualizarnos y empezar a entender qué es lo que nos dejaron esas enseñanzas, o al mismo tiempo empezar a confundirse con lo que uno realmente quiere o no quiere, y eso nos lleva a cuestionarnos hacia dónde estamos tomando decisiones y hasta dónde nosotros podemos intervenir en la vida. Entonces creo que los transpersonales de alguna manera nos llevan a desarrollarnos fuera de nuestros planes, poner en jaque nuestras decisiones y nuestras determinaciones, y nos proponen de alguna forma pensar distinto a partir de los nuevos escenarios que hay y a través de las nuevas herramientas que puedo llegar a tener.